entrevista del día, como es habitual por las pantallas de Antofagasta Televisión. En semana distrital vamos a llevar esta semana seguramente varias declaraciones de los diputados por esta región. Nos acompaña en primera instancia la diputada Catalina Pérez del Frente Amplio de Revolución Democrática y quien por estos días también está haciendo agenda a nivel local. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos en la entrevista. Gracias a usted por el espacio. Diputada, hay varios temas en contingencia. Yo creo que uno de los que han sido consultados de manera bien recurrente también el Frente Amplio es a propósito de lo que ocurre en La Haya, porque existe una diferencia de opiniones dentro justamente de este conglomerado político, principalmente con dichos muy distintos, a lo mejor desde los humanistas, parlamentarios que hoy día han dado varias declaraciones, también incluso a medios internacionales, y lo que algunos han tratado de alinear. Ha costado justamente el ponerse de acuerdo como Frente Amplio, muy amplio, dicen hoy día también respecto de las ideas políticas. Yo creo que no tan amplio, sí, es natural que tengamos diferencias, somos distintos partidos, somos distintos movimientos y si pensáramos todo lo mismo en todos los temas seríamos uno solo probablemente. Hoy día tenemos un conglomerado que se mueve bajo ciertos acuerdos políticos, esos acuerdos políticos incluyen también una visión respecto al tema de Bolivia y la necesidad de generar una nueva relación, de instalar la necesidad de cooperar y de generar una buena relación entre distintos países y claro, quizás los tonos de las declaraciones han sido distintas, pero en particular desde Revolución Democrática hemos instalado fuertemente que respaldamos la defensa que Chile ha hecho en La Haya, pero eso no quita que pensemos que la judicialización no es el modo de solucionar los conflictos y que esta buena relación de la que los pueblos del norte de repente conocemos mucho, esperamos que también cruce las fronteras y que también forme parte del discurso hoy día de nuestros representantes y gobernadores. No había otro camino fuera de la judicialización, en realidad estamos ahí por un proceso que justamente no había forma de escapar de aquello. No había forma de escapar de aquello en su minuto por cómo Bolivia decidió darle tratamiento al respecto. Nosotros creemos que hay que conversar, pero hay que conversar sin presiones y ojalá fuera de estas, insisto, instancias judicializadas que no contribuyen a la buena relación de los países y es en ese mismo sentido que también respaldamos las acciones que Chile ha llevado en la defensa de La Haya. ¿No deja también una puerta abierta a muchas especulaciones el sentarse a conversar? Porque significaría qué cosa. Si hay una demanda clara de Bolivia en este caso, el sentarse a conversar significaría que uno entra precisamente en discutir. Yo creo que estamos varios pasos antes de eso, o sea, hoy día recién estamos incluso a nivel judicializado pensando en si tenemos alguna obligación de sentarnos a negociar o no. El tema es, y lo que hemos dicho en reiteradas oportunidades desde el Frente Amplio, es que no consideramos que contribuya a la buena relación de los países el que un país presione al otro a someterse a un proceso de negociación, incluso buscando fijar las condiciones de esa negociación, y que no había sido la tónica además necesariamente en todo el proceso que habíamos llevado. Entonces, creemos que Bolivia efectivamente está equivocado en seguir ese camino, que hay otros modos de solucionar el conflicto y que además las autoridades chilenas también deben ponerse a la altura de las circunstancias en el sentido de la necesidad de continuar fomentando una buena relación. Diputada, ¿qué le ha parecido, por ejemplo, el rol que ha jugado en esta semana también la alcaldesa de la ciudad, Karen Rojo? Para muchos ha sido un rol que respaldan y para otros tremendamente criticado por tomar también un rol, ¿cierto?, que muchas veces uno debería dejar en manos del canciller y tal vez su equipo en temas tan delicados, ¿no? Sí, o sea, yo creo que no puede privarse ninguna autoridad pública de emitir su opinión, pero yo creo que esas opiniones deben ser en el marco de la responsabilidad con el proceso que se está llevando y también en el marco del respeto y el cuidado, insisto, de las buenas relaciones, ya no en abstracto, sino que las relaciones que tenemos en la región. Yo creo que posturas que de repente fomentan un discurso lleno de odiosidades y de patriotismos malentendidos, generando conflictos innecesarios en colegios, por ejemplo, donde niños peruanos, colombianos, bolivianos y chilenos conviven, insisto, de repente dándonos lecciones a nosotros de cómo debiese ser la convivencia pacífica entre los pueblos. Entonces, yo considero que de repente había un grado de irresponsabilidad al respecto y un grado de performance innecesaria a la hora de hablar de un tema tan importante como este. Principalmente lo dice en alusión aquí a este libro que se lanza en el Muelle Histórico y los estudiantes participando en aquello. Al libro, al llamado al banderazo, al llamado también a asistir con la polera chilena a los colegios. Yo creo que no es el modo serio de tratar el tema. Insisto, y si bien uno no es quien para ver quién puede dar opiniones o quién no, yo creo que sí hay un llamado generalizado a las autoridades a tomar de forma responsable y entender de que mal se forman liderazgos de opinión y se conduce de alguna forma. Entonces yo creo que más allá de lo que uno opine a nivel personal, uno también debe ponerse desde esa perspectiva. Diputada, quiero llevarlo a otros temas. Este fin de semana hubo además una marcha, ¿cierto?, por la calidad de la vivienda digna, dicen ellos. No es solo una vivienda, ellos dicen que además debe tener
estos otros elementos. Usted también participó en esta marcha. ¿Cuál va a ser su rol justamente desde el Parlamento para acelerar algunos temas que sabemos, ¿cierto? Hay un déficit tremendo en esta región. Es muy difícil poder solucionar la alta demanda que hoy día existe, ¿verdad? Lo han demostrado dos gobiernos ya que han pasado de colores políticos distintos sin poder dar una solución definitiva y unos campamentos que continúan creciendo. Su postura por marchar, ¿cierto? Entiendo que apoya la causa el hecho de estar ahí, pero ¿cómo se puede desde la vía legislativa, ¿cierto?, contribuir en este caso? Sí, efectivamente, no solamente yo, sino que varios diputados de Revolución Democrática y del Frente Amplio participamos de las distintas marchas que se organizaban a nivel nacional. Esta no es una marcha a la que nosotros nos sumamos, organizada por los vecinos y vecinas de Antofagasta, distintas organizaciones, muy multicultural también, y que tiene que ver con volver a repensar, volver a levantar la urgencia de repensar la política pública en materia de vivienda. Hablamos del derecho a la vivienda y también del derecho a la ciudad, y cómo las ciudades, no solamente Antofagasta, sino que también otras comunas de nuestra región y otras regiones a lo largo del país, ven cómo su crecimiento territorial va también segmentando poblaciones y aumentando la desigualdad, que se traduce en muchos otros factores a nivel educacional, también social. Entonces, creemos que es necesario levantar este tema. Ahora, también es necesario, y ahí hacemos un fuerte llamado también, a que desde lo legislativo seamos capaces de repensar esa política pública con una lógica descentralizadora. Hoy día, por más que generemos visiones al respecto, o digamos, enfoque respecto de cómo debiese solucionarse el tema de la vivienda, es necesario que sea el enfoque que sea, podamos aplicar esa política pública entendiendo que las realidades territoriales son distintas y que el precio de suelo en Antofagasta es distinto al precio de suelo probablemente de otra región. Y que creemos que ahí también debe haber un factor que consideramos vuelve en este momento poco eficiente la política pública que tenemos al respecto. Creemos que también hay que diversificar la respuesta del Estado, ponerle más hincapié al subsidio al arriendo, por ejemplo, pensar en el arriendo como otra solución de la vivienda, y ya decisiones que parten más desde los principios que tienen que ver con el reconocimiento del derecho a la vivienda en nuestra propia constitución política. La medida de los barrios transitorios, por ejemplo, ¿le parecía una de las formas de poder ir dando solución de manera paulatina al tema de los campamentos? Yo creo que los barrios transitorios sirven como medida justamente transicional, pero en la medida en que cumplan con ciertas condiciones. Yo creo que, por ejemplo, una gravedad de la solución de los barrios transitorios pasa por la división que se hace de repente de las comunidades, y eso pasa porque no se dialoga con la comunidad de modo suficiente a la hora de planificar cómo se aplica los distintos pasos de la generación de la política pública específica en un territorio determinado. Entonces, cuando no dialogas con la comunidad y cuando esas políticas, cuando no haces parte de la comunidad de la generación de esas políticas, se te generan conflictos, se te generan resistencias, y yo creo que es uno de los grandes errores de cómo se ha buscado administrar este conflicto. Los dichos del padre Felipe Berríos para muchos generaron también varias polémicas respecto precisamente de la marcha del fin de semana. Él hacía alusión a que él está de acuerdo, ¿cierto?, con buscar las medidas, pero que hay mucha frescura en el fondo, él utiliza de hecho esa palabra dentro de los mismos campamentos. ¿Qué le parecen esas opiniones, diputado? Yo creo que por un lado no sé quién para juzgar las opiniones del padre Berríos, pero sí pienso que hay que tener bastante cuidado con asumir, a mi juicio, una lógica paternalista con las organizaciones y con las comunidades. Yo creo que las comunidades, los vecinos y las vecinas organizadas son perfectamente capaces de asumir, digamos, los conflictos que ellos manifiestan a la hora de potenciar y de promover una política, una solución habitacional, una política pública al respecto. Y yo siento que de repente hay una lógica un poco de asistencia, de paternalismo, más que de relevar el rol que las organizaciones sociales cumplen y potenciar que sean ellas las que lleguen a solucionar el conflicto. Yo creo que en la medida en que se hace parte a todos los actores, llegamos a buenas soluciones. Y en ese sentido, el padre Berríos ha sido un actor fundamental y espero que lo siga siendo. ¿O crees que él se quisiera referir a qué otras cosas? Porque en particular hablaba de un campamento, del macrocampamento de Almaceda, donde hay muchos que efectivamente no quieren salir de ese lugar. Sí, es que por lo mismo yo creo que, tal como he dicho, o sea, la gente va a querer salir del lugar en la medida en que salgan las condiciones de las que ellos también han sido parte. Yo insisto, yo no sé quién para calificar las condiciones en las que vive tal o cual campamento, como me parece que hace un poco el padre Berrío. Yo en quienes confío son en los dirigentes vecinales y en las organizaciones que conocen la realidad de su gente, y no me cabe duda han puesto todo su esfuerzo para que su gente viva en condiciones más dignas. Y yo creo que es ahí donde tienen que estar puestos los esfuerzos.
Diputada, muy ligado al tema de campamentos y a este movimiento que hubo el fin de semana, tiene que ver también con la migración, que a su vez gran parte de la conformación hoy día de nuestros campamentos justamente son residentes, ¿cierto?, de distintas nacionalidades quienes viven ahí. Sí, nosotros, de hecho, una de las comisiones de las que optamos por participar y priorizar en materia legislativa es la Comisión de Gobierno Interior. Y justamente hoy día tuvimos un pronunciamiento importante al respecto porque fue citado el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a dar cuenta de cuál iba a ser el plan del gobierno en la materia. No asistieron a la reunión citada por la comisión, desde la presidencia de la Comisión de Gobierno Interior, y consideramos que es lamentable porque nos hemos enterado de muchos dichos por la prensa respecto de cuáles van a ser estos nuevos ejes, estas nuevas medidas. El gobierno, por otro lado, puso urgencia al proyecto de ley, pero hasta el día de hoy, habiendo pasado las 2 semanas legislativas, entrando hoy día una distrital diciendo al gobierno que es prioridad y citando a los diputados de RN a conocer el texto de la ley, la Comisión de Gobierno Interior, que es la llamada a legislar al respecto, no ha tenido noticia. Entonces, nosotros oficiamos hace 2 días atrás, no, la semana pasada, se me pasan los días volando, el jueves de la última semana legislativa, para conocer realmente cuál iba a ser la posición del Ministerio, instar a que el Ministerio se hiciese parte de la citación de la invitación que hace la Comisión de Gobierno Interior, y esperamos que este martes asista finalmente y podamos ahí contrastar cuál es la opinión que tenemos nosotros desde el Frente Amplio, desde Revolución Democrática, y cuáles son los ejes que hoy día el gobierno está priorizando. Porque efectivamente, tal como dices tú, el problema de la migración es un problema que no es un problema en sí mismo, sino que la falta de políticas públicas es lo que hoy día trae que la multifactorialidad de elementos que tenemos que considerar a la hora de hablar del tema migratorio no lo estemos abordando. Y, por ejemplo, el tema de vivienda. Nosotros consideramos de que el tema de migración debe salir, por ejemplo, del Ministerio del Interior y debe pasar al Ministerio de Desarrollo Social, y desde ahí podamos cruzar vivienda, educación, salud, derechos laborales, y de verdad hacernos cargo del fenómeno migratorio como corresponde. Diputada, tal parece que lo que ha trascendido hasta ahora respecto de este proyecto, ¿cierto?, de ley en torno a la migración es que vaya a tener un enfoque netamente en lo laboral. El gobierno pasado de Sebastián Piñera, de hecho, puso el énfasis también en un proyecto que debiese ser parecido al que vamos a tener ahora. De lo que se ha podido conocer, ¿sería ese el foco necesario por el que seguir? Para muchos el trabajo es la base de la regulación en el fondo y de las mejores perspectivas para educación, salud, vivienda y otros factores. ¿Es una buena mirada esa? Yo creo que la primera mirada tiene que ser que tengamos un acuerdo respecto de cuál va a ser el foco con el que abordemos el tema de la migración. O sea, va a continuar siendo, vamos a seguir poniendo el foco, los acentos en una política de seguridad nacional, o vamos a seguir poniendo el foco en una política de derechos humanos. Y a partir de ahí, ¿cómo construimos? Yo pienso que el foco debe estar en los derechos humanos. Ahora, eso debe traducirse, por ejemplo, en el fortalecimiento de una institucionalidad que realmente dé abasto a lo que implica hoy día el fenómeno migratorio. El Departamento de Extranjería y Migración no es un departamento que dé abasto para realmente generar esta coordinación interministerial o para realmente poder aplicar una política pública seria al respecto. Entonces, yo creo que debemos pasar necesariamente a un Servicio Nacional de Migraciones, y ese Servicio Nacional de Migraciones debe estar en desarrollo social. Esto va a permitir que no solamente podamos ver el tema laboral, como es lo que hoy día ha señalado escuetamente el gobierno, sino que también podamos abordarlo, insisto, desde su multiplicidad de factores. Yo creo que es ahí donde debe estar puesto el foco. El tema es que ahora, sin conocer antecedentes, es bien difícil empezar a proyectar una agenda legislativa al respecto si es que en realidad el Ejecutivo no comunica oficialmente cuáles van a ser las orientaciones. Y se invitó a los parlamentarios de RN a conocer, es decir, se corre con alguna ventaja en el fondo de cómo podría darse este texto, ¿no?, el cuerpo legal mismo. Claro, o sea, si el Ejecutivo tiene listo el texto legal, yo no comprendo por qué no ha sido expuesto en las instancias que corresponde, como ha sido expuesto en otros ministerios. O sea, desde la Comisión de Medio Ambiente que nos está tocando presidir en este periodo, ya tuvimos la presencia de la ministra Cubillo exponiendo cuáles van a ser los alcances en materia medioambiental. Y eso contribuye a generar confianzas, contribuye a generar diálogo y contribuye también a que diversifiquemos el debate y demos respuesta de forma seria al debate en la materia. Pero cuando tú ves anuncios por la prensa, cuando ves declaraciones descontextualizadas, en realidad contribuye más al clima de conflicto y de desconfianza, más que realmente a propiciar un debate democrático. Y yo creo que si vamos a estar diciendo que es prioridad, también es necesario que no solamente lo digamos, sino que también lo practiquemos. Usted ponía fecha, el próximo martes debiera entonces darse a conocer. Si es que el ministro asiste, esperamos conocerlo allí.
Diputada, tocaba recién también el tema medioambiental, comisión en la que también participa, además le toca presidir, ¿cierto? Y comparte, de hecho, con otro diputado de la zona, José Miguel Castro, que también está, ¿cierto?, en esta misma comisión. Sí. ¿Cuáles fueron los lineamientos que justamente la ministra Cubillos expuso frente a ustedes respecto a lo que vamos a ver en estos 4 años o cuál es el plan de trabajo en el fondo del gobierno? Bueno, la exposición de la ministra Cubillos nos dejó bastante tranquilos respecto de los ejes en los cuales el gobierno está poniendo hincapié, pero bastante intranquilos respecto de los enfoques que esos ejes van a tener. Hay un acuerdo general, por ejemplo, en la necesidad de fortalecer el SEA. Hay un acuerdo general en la necesidad de reformular el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero mientras nosotros pensamos que el sistema debe reformularse hacia aumentar la participación ciudadana, no sabemos cuál va a ser el foco del gobierno respecto de esa modificación, que en realidad no contribuye a los titulares de los proyectos, sino que contribuye a las comunidades, a nuestro juicio. Sin embargo, hay una comprensión de la necesidad de modificación. Entonces, al menos respecto de los ejes, yo creo que tenemos acuerdo. Respecto a la necesidad o la deuda que existe en materia de biodiversidad y áreas protegidas, se nos ha dicho que también es un proyecto respecto al cual le van a poner urgencia en cuanto llegue a nuestra comisión, a la Cámara de Diputados. Entonces nosotros también pensamos que la institucionalidad en esa materia está al debe y que es urgente trabajarlo, pero también los focos respecto de hacia dónde la vamos fortaleciendo va a ser un tema en discusión. También hay una discusión pendiente que también es prioridad para nosotros respecto a la necesidad de una nueva ley de cambio climático, que es algo que queremos impulsar, y algo que no escuchamos de la ministra y nos gustaría haber escuchado tiene que ver con cómo mitigamos el daño en aquellas zonas donde ya se produjo el daño y donde el Estado no llegó cuando tenía que llegar, que tiene que ver con los planes de descontaminación, por ejemplo, o que tiene que ver con la ley de polimetales de alcance nacional. Hoy día, de hecho, oficiamos a propósito del plan de descontaminación de Calama, que lleva desde el 2013 pendiente, y nos gustaría saber en realidad en qué está ese proceso. Hay sumarios abiertos al respecto, nos gustaría saber los resultados de ese sumario, porque, claro, o sea, han habido grandes avances, por cierto, pero hoy día también tenemos que hacernos cargo de la última patita del proceso, que tiene que ver con cómo mitigamos cuando ya no pudimos evitar el daño. Diputada, ya que toca el tema de Calama, por estos días también hay un fuerte movimiento y oposición, de hecho, del mismo alcalde hoy día y que se instale, bueno, la planta Resimat, que es cierto, trabaja con las baterías en este caso, la región, debido a un decreto debería trabajar con las baterías de todo el país y ellos dicen que se oponen en definitiva a este lugar, es la única planta hoy día certificada y por lo tanto Chile no podría además hoy día sacar estas baterías fuera del territorio nacional y necesita obviamente esta planta para aquello. En este lugar ellos dicen una vez más es como el vertedero o el basurero donde van a ir a tirar todos estos residuos tóxicos. ¿Ha logrado conocer de cerca el caso y también cuál es el compromiso que a lo mejor usted hace respecto a lo que está ocurriendo en Calama? Nosotros hemos asumido un compromiso con la Coordinadora de Defensa del Río Loa y con las distintas organizaciones sociales que hoy día están involucradas desde el tratamiento de este caso, no desde ahora, sino que desde hace un par de años ya. Tuvimos reuniones con ellos en época de campaña y mantuvimos reuniones con ellos una vez electos. De hecho, tenemos programada una reunión para esta primera semana distrital, porque en realidad nos interesa conocer de mano de los expertos, que es la comunidad, de qué modo podemos contribuir de mejor manera a enfrentar esta problemática y a luchar decididamente porque Antofagasta, o sea, porque Calama en la región y la región de Antofagasta en general nos sigue siendo un vertedero de desechos tóxicos que al final en nada contribuyen al desarrollo territorial a largo plazo. Pero en lo concreto, ¿es posible tener una salida de acuerdo a cómo están? Porque este decreto pareciera obligar en realidad a nuestro país y si esta es la única planta que funciona con certificación, no parece haber otra opción en este minuto. En lo que estamos ahora, respecto al proceso de ampliación de la planta, lo que estamos esperando es conocer la RCA, la resolución de calificación ambiental, y ver en qué condiciones se esperaría que esta planta operara y de ese modo evaluar cuáles van a ser las acciones a seguir de parte de la comunidad, y para eso nos hemos mostrado muy disponibles y ansiosos por poder ayudar desde la Comisión de Medio Ambiente, abriendo ese espacio también para que la comunidad de Calama pueda ocuparlo para exponer sus necesidades, y también desde la gestión que podemos hacer en la propia región visibilizando este tema, que de repente es una pelea súper silenciosa que están dando las comunidades, lo mismo con los planes de descontaminación, que también es una pelea que ya llevan hace mucho tiempo y que sentimos no ha sido escuchada por las autoridades lamentablemente, y esperamos poder aportar ahí un granito de arena a que eso se solucione de buena forma. Diputada, también hace algunos días, de hecho, el diputado Velázquez presentaba un proyecto que
debían ingresar o que buscaban un pronunciamiento de la Contraloría para que rechazara el acuerdo Corfo-SQM, cierto, que permite la explotación hasta el año 2030. ¿Lo conoció? ¿Se hizo parte? Porque entiendo que otros diputados se fueron sumando, como Marcelo Hernando y Esteban Velázquez. No sé si usted también tuvo la posibilidad de sumarse. No nos hicimos parte en esa oportunidad, pero tenemos programada ahora una reunión con otros diputados de la región. Todavía no la hemos concretado, pero esperamos que la próxima semana podamos juntarnos todos los diputados de la región a conversar no solo de este, sino que de otros temas que sean de interés para toda la comunidad y que ojalá podamos impulsar en conjunto. Así que también esto se produciría ojalá el próximo día martes, así que esperamos que todos los diputados asistan y que podamos ahí conversar en este tema y otros más. Y su postura, antes de conocer a lo mejor lo que se presentó en particular, que es un proyecto solamente, pero su postura frente a este acuerdo Corfo-SQM, ¿cuál es hoy día, diputado? Yo creo que es necesario que repensemos cómo va a ser la forma de explotación del litio y cómo vamos a cuidar que nuestros recursos naturales queden donde deben quedar. Hoy día hemos cometido grandes errores, no solamente en cómo estamos pensando la matriz energética, sino que también de qué modo nuestros recursos sirven al desarrollo de los territorios y sirven al desarrollo del país y no a capitales extranjeros que además han estado involucrados en una serie de hechos que hoy día hablan de una vieja política que queremos dejar atrás. Entonces, yo creo que es un tema del que hay que hacerse cargo, es un tema respecto al cual además hay que generar acuerdos con otros actores y está dentro de nuestros pendientes. Es un tema que hasta ahora hemos abordado poco y yo creo que desde el Frente Amplio y desde Revolución Democrática también necesitamos ponernos más, estar más presentes en esa área. Diputado, hoy día usted estuvo en Antofagasta como vocera también de Revolución Democrática en un esfuerzo por descentralizarse, dice, ¿cierto? No sé si el discurso político, sino que las acciones también que ustedes están emprendiendo, ¿cierto?, como sector político. Y hay aquí algunos temas contingentes. Uno de ellos tiene que ver, ¿verdad?, con la ley de aborto en 3 causales. Entiendo que también ahí ya hay una acción concreta que ustedes han levantado respecto de esta decisión que ha tomado el gobierno de Sebastián Piñera también. Sí, es un tema que nos preocupa de sobremanera. Esto tiene que ver con que el gobierno anterior aprueba un protocolo, el protocolo busca regular de qué forma se aplicaría la objeción de conciencia, que en materia de aborto 3 causales, y la actual administración emana otro protocolo que lo que hace es disminuir las alternativas de las mujeres para acceder a prestaciones de salud en materia de aborto 3 causales, aplicando para las instituciones de salud que reciben financiamiento público también la oportunidad de alegar objeción de conciencia. Nosotros creemos que esto es grave no solamente desde el punto de vista político, porque en el fondo limita un derecho fundamental al que las mujeres nos costó tanto acceder, que es el someterse a un aborto en condiciones limitadísimas, que tiene que ver con las 3 causales aprobadas durante la administración anterior, sino que también desde la perspectiva técnica, porque hoy día se busca vía un decreto administrativo, como es el protocolo emanado del Ministerio de Salud, limitar un derecho fundamental que solo podría ser restringido por ley. Entonces creemos que protocolos como este atentan a cómo hoy día pueden ser regulados los derechos fundamentales y atenta derechamente contra nuestra propia Constitución que por lo demás es un resquicio recurrente del actual gobierno y que parece que hoy día no estarían respetando. Se está cuestionando, de hecho, por algunos en realidad el siempre llegar, ¿cierto?, hasta el Tribunal Constitucional por algunos aspectos. Muchos dicen que ya no es un organismo netamente técnico, sino que también es político. Yo creo que ha sido el Tribunal Constitucional se ha transformado en una tercera cámara y ha sido la forma de actuar de esta administración en general de la derecha cuando pierde el debate democrático en el Congreso, lo que hace es acceder al Tribunal Constitucional y creemos que si va a funcionar para esos casos, que también funcione nuestra propia prevención respecto de las formas de limitar derechos fundamentales, en este caso de mujeres. Tenemos por un lado el recurrir al Tribunal Constitucional como esta casi tercera vía legislativa cuando justamente se busca profundizar en derechos fundamentales, y tenemos ahora este caso de limitación que también consideramos que atenta a la Constitución y la ley, y al parecer ahí sí nos olvidamos del Tribunal Constitucional y del pronunciamiento que ya han habido al respecto. Entonces, por decirlo menos, un poco complejo. Diputada, la vamos a ver justamente en ese rol, va a asumir, o sea, ya asumió esta vocería también de la bancada en el fondo y de Revolución Democrática a nivel nacional. Sí, desde Revolución Democrática fijamos un funcionamiento de bancada, somos 8 diputados y un senador y queremos que ojalá podamos tener todas las coordinaciones que sean necesarias para impulsar de mejor manera y responder de mejor manera a los intereses de la comunidad. Así que para eso hemos definido una jefatura de bancada, una jefatura de comité y también una vocería nacional
proporcional por la bancada, que en este caso recae en nuestra Diputación. Así que esperamos también que con esto demos una señal potente de que de repente no es necesario estar en Santiago, ocupar solo la capital nacional, digamos, como un espacio de generación de política, de poder finalmente. Entonces creemos que es una señal importante en materia de descentralización, que la vocería haya quedado en una región. Y creemos que es importante además que haya recaído en una mujer. Levantar liderazgos femeninos para nosotros es importante, levantar liderazgos desde región también es importante, y es un sello que esperamos que no solamente en la bancada de Revolución Democrática, sino que también en la bancada del Frente Amplio, y también un sello que esperamos tener desde las diputaciones. Hoy día también nuestra diputación tenemos un 75% de funcionarios, de profesionales que son de la región, tenemos además a nuestros funcionarios de Valparaíso, entonces queremos que ojalá esto sirva para descentralizar el poder, empezando por casa. Y yo creo que es una buena medida en ese sentido. Así que esperamos hacerlo bien. Y hablando de descentralización a nivel regional también, porque está en semana distrital, ¿dónde va a estar, diputada? Esta semana distrital vamos a estar en Antofagasta, Mejillones y San Pedro de Atacama, haciendo despliegue territorial, presentándonos con los vecinos. Lo que nos interesa es que todos los vecinos y las vecinas de la región sepan dónde, cómo y a quién recurrir cuando quieran hablar con nuestra diputación. Conozcan a nuestros profesionales, conozcan cómo nuestros profesionales fueron vía concurso público reclutados para trabajar con nosotros. Queremos que sepan dónde llamar, queremos que sepan dónde están nuestras sedes distritales, y para eso hay que ir a presentarse, hay que ir a golpear puertas, hay que ir a los centros y a las plazas de las ciudades, y eso es lo que vamos a empezar a hacer, no solamente esta distrital, sino que todas las distritales, indistintamente de lo que el equipo se queda haciendo cuando yo no estoy, que también trabajan los chiquillos acá cuando yo estoy en semana legislativa. Así que nos van a ver ahí, nos vemos en el centro, en las calles, en sus casas, tal como lo hicimos en campaña. La idea es que continuemos haciendo la obra. ¿Y hay lugar físico en Antofagasta también, donde van a estar ubicados? Hasta ahora todavía no cerramos contrato para fijar sede. Así que mientras tanto estamos como siempre en la calle, en el Paseo Prat, en la Plaza Bicentenario, tenemos despliegue mañana, también en el mercado, las universidades. El miércoles partimos a Mejillones y el sábado partimos a San Pedro, también a llegar ahí a otras comunidades que de repente era más difícil llegar en época de campaña por un tema de costo, pero hoy día tenemos los recursos y creemos que esos recursos además deben ser bien invertidos en llegar realmente a la comunidad. Así que esperamos que en cada distrital podamos ir recorriendo distintas comunas hasta que no tengamos ahí la sede móvil, que era un proyecto también de la Diputación, que nos permita estar recorriendo más permanentemente. Diputada, agradecerle al que nos haya acompañado en Antofagasta Televisión. Muchas gracias a ustedes. A ustedes también agradecerles su compañía, su preferencia como siempre. Nos reencontramos en otra oportunidad con otra entrevista del día.